Vamos a entrar a la palabra de Dios. Debo confesarles que no he podido llegar a esas 4 realidades y 4 palabras de esperanzas. Esas estarán en el fin porque sigo profundizándome en este tema. Ahora, quiero decir, aparte de los saludos que entregamos a todos, de todo nuestro corazón, quiero dar una bienvenida a las personas no creyentes, no cristianas, no apostólicas, no bautizadas que están escuchándome en esta tarde. Quiero decirles que este mensaje en gran parte también es para usted. Alguien lo invitó, alguien le mandó el enlace, alguien le dijo: necesitas oír esto. Y qué bueno que nos acompaña. Y le quiero decir que el mensaje del evangelio es lo más importante, aunque estaré otra vez tomando un tema bastante complicado y puede ser un poco difícil, pero lo voy a hacer lo más sencillo que se pueda para poder comunicar. ¿De qué estamos hablando? Bueno, el mensaje lo titulé: por favor, alguien me puede decir lo que está pasando, porque se oye mucho del fin del mundo, de la venida de Cristo, de lo que está sucediendo en nuestro alrededor. Esta pandemia ha puesto al mundo como jamás había estado el mundo. Entonces, usted hace bien en hacerse preguntas espirituales, eternas, importantísimas, ya que sabe que en un minuto, en un día nos pueden quitar, reajustar todo. ¿Y qué está pasando? Entonces, el domingo pasado hablamos de algunas escrituras de la Biblia que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Vimos primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 10. Vimos segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 12. Vimos Revelación 13, 11 al 18. Y vimos primera de Tesalonicenses 4, 15 al 18. Ahora, voy a hablar de algo que se llama escatología. Es una palabrota grandota que solamente quiere decir el orden del tiempo o de los tiempos, el orden cronológico. Quiere o habla de la profecía. ¿Qué viene en el futuro? ¿Cuándo se acaba el mundo? ¿Cuándo viene Jesús? Todo eso es fábula, es mentira. Realmente alguien dígame qué está sucediendo. Ahora, cuando hablamos de escatología, tenemos que ser muy transparentes y muy honestos con ustedes, porque la Biblia nos dice así en 1 Corintios 13, 12: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cuando hablamos de profecía, de tiempos del futuro, tenemos que mostrar honestidad, porque vemos como por un espejo oscuro. No se ve claro todo. Y tal vez debemos tener cuidado con la persona que diga: así es exactamente el futuro, esto y esto. Nadie, creo yo, ni aún el más estudioso de la escatología puede afirmar todas las cosas con una certeza, porque vemos como por un espejo oscuro. Haga de cuenta que usted entra a su cuarto, está oscuro, y ve una figura que está allá, la ve por el espejo. Usted sabe que es su esposa o su hija, pero no puede distinguir absolutamente todo, como si hubiera luz. Así entonces manejamos la escatología y la profecía, y quiero ser honesto y transparente con ustedes. Entonces, voy a empezar este mensaje con la escritura que vimos el domingo pasado acerca del levantamiento de Cristo. Ahora, usted es una señora que apenas se conectó y dice: ¿de qué está hablando este señor? Estoy dibujando una pintura del futuro con los pinceles que me permite tener la Biblia. Entonces, ¿qué es el acontecimiento o cuál es el acontecimiento próximo futuro que esperamos la iglesia?
La iglesia estamos esperando lo que se llama la venida del Señor Jesucristo, que es en dos fases, cuando Él regrese hasta la tierra, pero hay un evento que sucede antes de ello, y es lo que se llama el recogimiento o el levantamiento de la iglesia. Y hoy, amigos, lo que voy a dibujar es lo que va a suceder aquí cuando la iglesia sea levantada. Entonces, usted ni yo queremos estar aquí. Entonces, al principio del mensaje, a la mitad del mensaje y al terminar el mensaje, le voy a hacer una apelación, que escuche el evangelio para que usted entre y sea parte de la iglesia, no del templo, no solo de esta congregación, de la iglesia universal de Cristo, para que cuando venga el Señor, usted también sea levantada. Porque lo que voy a describir enseguida y en 2 domingos, digo 2 domingos, porque el domingo próximo tenemos una sorpresa. Estará predicando aquí desde este lugar el evangelista internacional Loami Díaz, y el propósito de eso es para que todos nuestros hijos en casa reciban el Espíritu Santo. Y esta semana yo les voy a escribir unas guías a los padres en cómo orar por sus hijos o nietos para que reciban el Espíritu Santo. Si pueden hablar en lenguas. Esto es algo muy importante. Vamos a tener 400 aposentos altos en la próxima semana, y el hermano nos va a predicar acerca de eso y va a hacer una oración de evangelista internacional. Entonces, regresando al mensaje, cuando la iglesia sea levantada, aquí se va a empezar lo que se llama la grande tribulación o la gran tribulación, el tiempo de Jacob, y ese tiempo es cuando Dios trata directamente con la nación judía, con los judíos. Y leímos este texto que está en 1 Tesalonicenses 4, dice así: porque el Señor mismo, y fíjese lo que está allí resaltado, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué es importante esto? Porque en la iglesia de Tesalónica, en una ciudad, los hermanos no comprendían bien esto de la venida del Señor y estaban esperando que viniera el Señor. Pero murió abuelita, murió papá, murió mamá y no vino el Señor, y la preocupación de ellos era, pues, ¿qué va a pasar con mi ser querido que murió? Entonces Pablo les dice: miren, porque el Señor mismo, con voz de mando y voz de arcángel y trompeta de Dios, fíjese en esa palabra, trompeta de Dios, va a descender del cielo. Y cuando eso suceda, los muertos en Cristo, no todos los muertos, esta no es la última resurrección, esta es una resurrección de los muertos en Cristo, o sea, los que pertenecen a la iglesia del Señor, a los creyentes. Luego nosotros, los que vivimos, o sea, no todos los que viven dentro de Cristo, los que vivimos, le está escribiendo a la iglesia Pablo. Los que hayamos quedado, no muertos obviamente, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Entonces, en estos tiempos de pandemia y de incertidumbre y de duda y de confusión, nos consolamos los unos a los otros con estas palabras: está por venir el Señor por nosotros. Ahora, permítame compartir con usted una escritura paralela que dice casi lo mismo, pero desde otra manera. Aquí Pablo está escribiendo en 1 de Corintios, y el capítulo 15 de esa carta es la carta que prueba la resurrección de Cristo, prueba que los muertos resucitan. Y en el contexto de que
en la carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni tampoco la corrupción puede heredar heredar la incorrupción. Pablo les dice, miren, tu cuerpo y tu sangre, tú no puedes entrar al cielo. Esto que llamamos cuerpo, nuestro cuerpo, no va a entrar al cielo. No piensen que ahí en el cielo vamos a andar así. Realmente el Señor nos va a librar de nuestra humanidad y también de nuestras emociones humanas. Y después veremos eso tal vez en otro tiempo. Entonces les dice, he aquí, en el capítulo 15, versos 51 al 53, he aquí os digo un misterio, misterión en griego. ¿Qué quiere decir eso? Algo que estaba oculto y ahora lo revelo. O sea, Pablo está removiendo la cortina para poder ver y nos está revelando algo que estaba escondido. Esto usted no lo va a ver en el Antiguo Testamento porque estaba escondido a los profetas, a los reyes, aún a los hombres de Dios. Pero aquí revela este misterio y aquí es: no todos dormiremos, o sea, no todos nos vamos a morir, está hablando de eso, pero todos seremos transformados. Otra vez, no todo el mundo, él está escribiendo a la iglesia. Toda la iglesia será transformada en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, esta transformación no va a ser en proceso. No se va a tomar un proceso de 30 días, de 40 días. Esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadear, en lo que es casi una parte muy minúscula de un segundo, lo que se toma para hacerlo. Vamos a experimentar esa transformación a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, mi abuelo, mis padres que murieron en Cristo, tal vez murieron con diabetes, con cáncer, con otras enfermedades. Sus cuerpos corruptibles, descompuestos. No se van a levantar momias y personas enfermas. Se van a levantar con cuerpos resucitados, incorruptibles. Y nosotros, cuando ellos sean levantados, nosotros a la misma vez no seremos adelanteros, como dijo el otro texto, sino que juntos seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, la trompeta se menciona en ambos textos. Y en este de Corintios dice a la final trompeta. Los que no aceptan la doctrina del recogimiento de la iglesia dicen que esta final trompeta de la cual habla Pablo aquí es la séptima trompeta del libro de Revelación. Ahora aquí póngase su cachuchita de inteligencia porque necesitamos ver algo importante. En el futuro, durante la gran tribulación, a la cual voy a describir en unos momentos, van a suceder cosas terribles. Y dentro de esas cosas terribles va a haber unos juicios y manifestaciones de la ira de Dios. Y son 3 7. O sea, el libro de Revelación habla de 7 sellos. Y en cada sello que se abre, algo terrible sucede. El séptimo sello, como esos juegos pirotécnicos que se explotan y luego uno explota en otros y otro explotan en otros. Así, el séptimo sello explota en 7 trompetas. Y la séptima trompeta explota en 7 copas de ira. O sea, una peor que la otra. Y algunos piensan que esta final trompeta mencionada en 1 de Corintios 15 es la séptima trompeta. Pero realmente no es así. La Biblia nos habla de 7 trompetas. Dejen decirles, cuando Dios va a maldecir la vegetación, trompeta 2 va a maldecir los mares, trompeta 2 va a maldecir las aguas de los ríos, trompeta 4 va a maldecir los cielos, la quinta van a salir langostas horribles de un pozo que no tiene
fin. La sexta, algunos ángeles van a ser liberados para secar el río Éufrates. Eso es importante especialmente hoy. ¿Por qué? Porque por el río Éufrates ya seco, y si ustedes buscan ya se está secando, van a marchar 200 millones de soldados en la guerra y antes de la guerra del Armagedón. Entonces, la única nación que tiene ese número de soldados, ¿quién creen que es usted? Es la China. Entonces lo que estamos viendo ahora en las noticias y las tensiones políticas y los estirones que se están dando entre China y el mundo solo están alineando las cosas, creo yo. La séptima trompeta se está anunciando el reino de Dios que vendrá. Dice así en Apocalipsis 11, 15, 18. Síganme. El séptimo ángel tocó la trompeta. Ahora, ¿qué vimos en primera de Tesalonicenses 4? Que Dios mismo con voz de arcángel y trompeta de Dios. Esta no es trompeta de Dios, esta es trompeta de ángel. Aquí en Apocalipsis 11, el séptimo ángel tocó la trompeta. Cuando venga el Señor por la iglesia, ningún ángel, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, el voz de arcángel y trompeta de Dios. ¿Por qué? Porque viene por su novia, por su iglesia, a la cual predico para que usted sea parte de ella. Tocó la trompeta, hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Entonces esa trompeta está dando anuncio futuro de que viene el Señor de gloria a tomar los reinos y que va a juzgar, pero eso es todavía futuro, eso no es el levantamiento de la iglesia. Como puede ver, entonces, las trompetas han sido usadas por Dios para llamar, para congregar a su pueblo, para dar grandes anuncios. Éxodo 19:16: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, o sea, de trompeta, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Isaías 27:13 también habla de otra trompeta futura. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo o en Jerusalén. Aquí Isaías está profetizando que en el futuro se va a tocar una trompeta también. Entonces, esto es algo en el milenio, o sea, antes del milenio. Entonces, en primera Tesalonicenses es trompeta de Dios. En primera de Corintios la final trompeta no es la última trompeta que se va a sonar, pero es la última trompeta para la era de la iglesia, y con todos nuestros batallas y aflicciones aquí es una trompeta de resurrección para los muertos en Cristo y levantamiento para los que estamos todavía vivos. Entonces, todo eso nos habla del levantamiento de la iglesia. Pero dije que íbamos a decir qué pasa en este mundo. ¿Qué dice la Biblia acerca de la grande tribulación? ¿Para quién es esta gran tribulación? ¿Qué va a suceder dentro de la gran tribulación? Bueno, hay muchos pasajes que aluden a lo dicho, pero creo que Mateo 24 es un pasaje que nos ayuda mucho. Entonces, déjenme contarles por el resto de este mensaje una historia, un incidente que sucede mientras Cristo iba caminando con sus amigos, sus discípulos, y estaban ellos alrededor del templo de los judíos, el templo que reedificó Herodes. Fue primero el templo que edificó Salomón, y luego fue destruido varias veces, se reconstruyó otra vez con Zorobabel y otros profetas. Y Herodes ahora les hace un templo a los judíos para mantenerlos calmados, pero es la joya, es el orgullo de los judíos, el templo. Y cuando Jesús salió del templo y se iba, mírenlo bien, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo.
Mira qué bonito, mira, este es el templo, esto es nuestro orgullo. Respondiendo él les dijo algo que conturbó su corazón. Es como si usted acaba de comprar una muy bonita casa y alguien lo va a visitar y usted le está enseñando su casa y lo dicen, ¿sabes qué? Pero no va a quedar piedra sobre piedra, algo va a pasar, se te va a caer la casa. Eso lo conturba. Jesús les dijo, ¿veis todo esto? ¿Miran todos estos edificios? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto no era solamente un edificio para los judíos, era el centro de su religión, eran sus ceremonias, era su orden sacerdotal, era por lo que vivían ellos, la mayoría de ellos ortodoxos y dados a la ley de Moisés. Y me estás diciendo que me van a tumbar el templo. Y el Señor les dice eso. Y luego caminaron de allí. Caminaron como, yo creo se hace unos 10 o 15 minutos, se baja un vallecito y luego se sube al monte de los olivos. Y allí se sentó el Señor y de allí se puede ver el monte donde está el templo. Y estando él sentado, o sea, les tiró una bomba y se fue. Y lo siguen, pero van perturbados, así como mucha gente está ahora con su rostro lleno de confusión y de preguntas. Y los discípulos se le acercaron aparte. Estas preguntas eran muy importantes para hacérselas allá en la calle. Ya cuando están solos, le hacen 3 preguntas. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 1, ¿cuándo serán estas cosas? 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y 3, y del fin del siglo. ¿No es lo que se está preguntando la gente ahora? Alguien dígame por favor qué está pasando. ¿Es cierto que ya viene Dios? ¿Es cierto que se va a terminar el mundo? Todavía no se va a terminar el mundo, pero tal vez como lo conocemos, sí se va a terminar. Ahora, ¿cuándo serán estas cosas? Habla de tiempo. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Muchos pastores, incluyéndome yo, creo que equivocadamente hemos dicho cuáles señales de tu venida. Ellos no pidieron señales, ellos pidieron qué señal. Y el mismo capítulo nos va a decir después qué es esa señal. Aunque el Señor les dio generalmente señales que iban a ocurrir o a suceder antes, pero la señal más importante está aquí en este capítulo y del fin del siglo. Ahora, del verso 4, el Señor Jesucristo comienza a responder. Ahora, para los estudiosos, y por eso les dije que tomaran su Biblia, si la tiene su Biblia, usted va a ver en la pantalla los textos de Mateo 24, pero lo que no va a ver son textos que no voy a leer, pero voy a referirme, porque el capítulo 6 de Revelación, de Apocalipsis, es un capítulo paralelo al capítulo 24 de Mateo. O sea, lo que profetiza Jesús aquí en Mateo 24 se va a cumplir en Revelación 6, obviamente después del levantamiento de la iglesia y durante la gran tribulación. Entonces, Mateo 24, número 4, dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras, y muchos engañarán. Eso corresponde con Revelación 6, 1 y 2. Léalo usted. Eso es interesante. Solo voy a explicar Dice que vio los sellos abiertos, el Cordero de Dios abrió los sellos y oyó relámpagos y truenos y salieron 2 bestias y dijeron ven y ve, y vio un caballo blanco y el que se sentaba en el caballo tenía un arco y una corona se le fue dada y salió conquistando a los que se iban a conquistar.
lo que dice Jesús en Mateo 24, 4 y 5 se cumple o se va a cumplir, se va a cumplir en Revelación 6, 1 y 2. Ese es el anticristo. Que ven ustedes que viene sin arco, o con arco más sin flechas. El hecho de que no trae flechas es que va a conquistar con paz. Y voy a explicar eso un poquito más después. Sé también, estimados hermanos, que el libro de Juan, primera, segunda, tercera de Juan habla del espíritu del anticristo y que hay muchos anticristos. Y es cierto. Pero eso es el trabajo de iniquidad del espíritu del anticristo. Y todo aquel que no confiese que Jesucristo ha venido en la carne es anticristo. Pero no son el anticristo. Hay muchos que están anti o contra de Cristo, o que no aceptan que Jesucristo ha venido en la carne, que es Dios mismo manifestado. Hay muchos de eso, pero el anticristo no es un sistema, ni una institución, ni solamente un espíritu, es un hombre. ¿Recuerdan? El hombre inicuo, el hijo de perdición. Busque en su diccionario la palabra hombre y la raíz de la raíz lo va a llevar a antro, que habla precisamente de un hombre físico. No es solamente un movimiento, una estructura, naciones, y es un hombre el que va a venir. Entonces el Señor aquí les dice que iban a venir muchos diciendo yo soy el Cristo, y van a engañar. Verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso corresponde a Revelación 6, 3 y 4. Entonces, dice alguien, pero ya estamos viendo y ya hemos visto de guerras y rumores de guerras y de nación que se levanta contra nación y reino contra reino. Pestes, pues estamos viviendo en una. Hambres, sin duda esta peste va a producir más hambres. Terremotos, siempre los hemos visto. Pero durante la gran tribulación, esto se va a intensificar aún más, algo terrible. Entonces, yo creo que nosotros estamos viviendo en el principio de los principios de dolores. El principio del principio de dolores, porque ya se está viendo esto ahora a gritos, estamos escuchando y viendo a colores. Y precisamente es lo que dice el verso 8. Y todo esto será principio de dolores. ¿Ven? No es el fin todavía, o sea, el mundo todavía no se va a acabar. Todavía no se va a acabar el mundo, todavía estamos aquí, pero Dios está desarrollando sus planes. Entonces el verso 9, entonces os entregarán a tribulación. ¿Quién? Eso no es para la iglesia, esto es para los judíos, para Israel. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto es algo terrible, terrible, terrible que va a suceder. Aquí Mateo 24, 7 corresponde con Revelación 6, 5 y 6. Mateo 24 del 7 y al 8, porque son dos textos. Revelación 6, 7 y 8. Ese es el cuarto sello. Mateo 24 del 9 al 13 corresponde a Revelación 6, 9 al 11. Léanlo ustedes, estudienlo y comparen eso. O sea, ya que tenemos tiempo, estudien esto. ¿Qué dice 9 al 13? Entonces os entregarán a tribulación, los matarán, seréis aborrecidos por el nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces va a haber tribulación, los van a matar, los van a perseguir a los judíos. Ahora, con todo respeto, apelo a mis colegas predicadores y pastores. Muchas veces
hemos usado, y digo hemos porque tal vez yo también, el verso 13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y aplicamos ese texto a la iglesia. Pero hacer eso es sacar el texto de su contexto. Lo que está diciendo, el que persevera, el judío, el israelita, que perseverare hasta el fin de qué, hasta el fin de la tribulación, ese será salvo. Si no acepta la marca de la bestia y si no adora a la imagen de la bestia, todo eso. Entonces, me digo yo a sí mismo, tener cuidado de no aplicar, y esto lo he oído en funerales. Murió el hermano y dice la Biblia que el que perseverare hasta el fin, es un texto usado, aunque es cierto que si perseverara hasta el fin de su vida será salva la persona, pero no en el contexto de Mateo 24. Aquí en el verso 14 hay otro problemita que también, si no tenemos cuidado, lo vamos a confundir. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Otra vez, en ocasiones mal aplicamos el versículo 14 y decimos: ya cuando todos oigan el evangelio, entonces va a venir el Señor por su iglesia. No dice la Biblia eso. Lo que dice aquí, que durante la tribulación, porque hermanos, Dios es amplio para perdonar, aunque la iglesia es lo más especial, la joya más preciosa en él, Dios todavía tiene a su pueblo Israel. Y la rama que fue quitada del árbol va a ser reinjertada. Y Pablo nos llama la atención, dice: si tú, que no eras parte del árbol, el Señor te implantó allí, ¿por qué no podrá reimplantar a la rama original? Entonces Israel todavía es pueblo de Dios. La iglesia es la novia, la esposa, pero Israel es el pueblo de Dios. Y será predicado durante la grande tribulación, se va a predicar el evangelio del reino en todo el mundo, no para salvación, sino que para testimonio a todas las naciones. Nosotros en estos momentos no estamos predicando el evangelio del reino. Tengo casi 36 años de pastor aquí y casi 40 años o más predicando la palabra de Dios. Nunca he predicado el evangelio del reino. Nosotros predicamos lo que dijo Pablo en Hechos 20:24. Nosotros predicamos el evangelio de la gracia. Y Pablo dice en Romanos 1 el evangelio de Dios, y en otro lugar dice mi evangelio. Ese es el mismo. Amigo, amiga, dame unos 10 minutitos más. Esto es importante. La razón que predico el evangelio de la gracia, ¿qué es eso? Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó al tercer día con poder y gloria, y que en esa cruz derramó su sangre para redimir, para pagar, para que nuestros pecados fueran perdonados, y para así ser parte de su esposa, su novia, para que cuando Él venga, nosotros seamos levantados con Él y no tener que escuchar esto del reino. Entonces, no todo lo que se lee en Mateo o en los evangelios es para la iglesia, y a veces hacemos una revoltura, una capirotada porque se oye bonito. No es que ya cuando todos oigan el evangelio de la gracia que va a venir, porque eso no está aquí. Entonces será predicado a toda la nación y entonces vendrá el fin. Y el verso 15, y aquí es donde voy a empezar a terminar. No voy a terminar todo el capítulo 24. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces aquí pone una marca. Esta no es la señal, pero aquí pone una marca. Dice el Señor: mira, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. En 2 semanas, ya dije porque Loami va a estar aquí el domingo próximo. En 2 semanas vamos a ir a despertar a Daniel. Vamos a ir a hablar con el profeta Daniel y vamos a decirle: Daniel, vamos a hacerle preguntas al libro de Daniel. ¿Por qué en su discurso del Monte de las Olivas Jesús te mencionó a ti? ¿Por qué
Él dijo que de lo que hablaste tú, y Él aquí está hablando de algo muy importante. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí va. Cuando la iglesia se vaya, los primeros 3 años y medio, y en 2 semanas vamos a hacer los cálculos exactos, por qué hablamos de 7 años, de 70 años, por qué hablamos que esos 70 años están divididos en 3, en 7, en 62 y en 1, ¿por qué en una semana? O sea, son semanas de años. Y para poder comprender esta escritura tenemos que ir al que mencionó Jesús. Y eso lo estaremos viendo, no se la quiere perder. Entonces, aquí en el mundo, si es el problema algún virus o alguna pandemia o otra, porque puede haber otros problemas, este hombre de perdición, este hijo de iniquidad, hombre de perdición, que se opone contra todo lo que es Dios. O sea, él es el mismo diablo encarnado, tratando de imitar lo que hizo Dios, que Dios se manifestó en carne. También el diablo se va a manifestar y va a tener una trinidad, va a ser el falso profeta, el anticristo y la bestia. Cosas terribles que están escritas en la Biblia. Pero los primeros 3 años y medio, y por ahora créame, ya se lo explicaré en 2 semanas, los primeros 3 años y medio no va a haber tribulación. Al contrario, este personaje va a venir a poner paz, a resolver. Si es esta pandemia, no sé, pero va a ser algo muy similar que afecte al globo entero, al mundo entero, a todos a la misma vez. Y se va a levantar alguien que resuelva un problema. ¿Tenemos un problema ahora? Sí. ¿Se está resolviendo? No. Al contrario, se están intensificando las tensiones más entre las naciones y entre nuestra misma nación aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero esta persona va a venir y va a arreglar el asunto político, el asunto económico, el asunto biológico, el asunto de pandemias o de lo que sea. Pero eso no se compara a lo que va a hacer. Él se va a hacer como Dios. Y a los judíos, al pueblo de Israel, los va a engañar. Cuando vino Jesús la primera vez, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a este sí lo van a recibir. Tanto que dice la Biblia que se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose ser como Dios. Y lo van a recibir a él, pero a la mitad de la semana. Y ese lenguaje no es mío, esa frase viene del libro de Daniel. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿qué es eso? Es el templo de Dios, de los judíos que van a construir. Cuando veáis la abominación desoladora, ¿qué es eso? Que él va a parar los sacrificios, va a detener las ceremonias judías, va a detener la religión judía y luego se va a tornar en contra de los mismos judíos que lo recibieron, que lo exaltaron. Entonces él va a dar una vuelta, y por eso la escritura que leímos el domingo pasado, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores sobre una mujer que va a dar a luz un hijo. Así se les va a voltear. Y luego miren lo que dice el Señor: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, corran. Hablándole a los judíos, esto no es para la iglesia no va a andar corriendo de Judea a los montes. El que está en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Si estás ahí arriba, quédate, no bajes, porque te van a estar buscando. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Tienes frío allá? Es mejor que pases frío, que te persiga este anticristo. Mas ay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Ojalá no vayas a estar encinta, porque eso va a ser horrible. Orad pues, fíjense, a los judíos, oren que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo,
Y por eso sabemos que está hablando con los judíos, porque para la iglesia nosotros no tenemos día de reposo, nosotros tenemos al Señor del sábado, que es el Señor Jesucristo, que nos da reposo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y otra vez empieza el lunes, porque habrá entonces gran tribulación. Me dan unos 4 minutos más, esto es muy importante. Habrá gran tribulación. Alguien dice, pues siempre ha habido tribulación, desde el tiempo de Noé, desde Sodoma y Gomorra, desde la persecución de la iglesia. Hay tribulación allá en Rusia, están matando a los cristianos, en China los están persiguiendo. Sí, eso es cierto, esa es tribulación. Pero miren lo que dice la Biblia. Habrá entonces gran tribulación y luego la describe, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces aquí se hace una separación, una distinción de tribulación, persecución. Decía el domingo pasado que algunos dicen que nosotros decimos que la iglesia no va a tener aflicciones, que nos va a llevar el Señor muy bonitos porque somos muy buenos. No, sí. Persiguieron, mataron a Esteban. A Pablo, ¿cuántas veces le dieron azotes y lo golpearon y lo apedrearon? Y muchos aún en nuestros tiempos han sufrido. Pero aquí el verso 21 distingue: nunca ha habido ni habrá, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son esos escogidos? Pues su pueblo Israel. Nosotros, según creo que Gálatas habla que somos escogidos, pero somos escogidos para la iglesia, o sea, para ser parte de la iglesia. Pero estos escogidos en el contexto de Mateo 24 es: aquellos días serán acortados por su mismo pueblo a quien Él ama. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, o sea, los mismos judíos. Ya os lo he dicho antes. Así que si les dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora es la segunda venida, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí viene el verso 30 y aquí voy a terminar. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? La señal es el mismo Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces aparecerá la señal. Todo lo que he dicho son señales, pero la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces te pregunto a ti, amigo, ojalá pude explicar esto de una manera que se pudo entender. Tú no quieres estar aquí en la tierra cuando venga Jesús en su segunda venida. Tú quieres venir con Él, como dice Zacarías, vendrá con sus santos millares, y esos no son solamente los ángeles, seremos el pueblo del Señor. Entonces, el que tiene esta esperanza se purifica para que sea puro, así como Él es puro. Amigos y hermanos, vamos a escuchar un canto enseguida, y durante este canto les pido que envíen sus solicitudes, porque esto es lo que va a pasar. Los miembros de Rancho Cucamonga y están en sus casas y están orando, y mientras cuando yo mencione el nombre, su nombre de usted, habrá como, no sé, mucha gente orando por usted. Quiero que sepa,
Los del domingo pasado que enviaron su solicitud, esta iglesia estuvo orando jueves, viernes y sábado. Estuvimos orando mañana, madrugadas, mediodía y tarde o noche. Y quiero que sepa que usted fue cubierto con esas oraciones. Así que envíe sus solicitudes y ya regresaré en un segundo para comenzar a identificar a esas personas.